Inverosímil e increíble, pero es verdad que 7 ilusos, desaprensivos delincuentes, amparados en el sincretismo de la brujería, la hechicería y la magia negra, se atrevieron a cometer el primer asalto a una entidad bancaria en la historia de República Dominicana. Desafiaron y menospreciaron la férrea autoridad de Rafael Leónidas Trujillo. ¡Wow! Los protagonistas de esta increíble hazaña fueron, presten atención, de izquierda a derecha, Evaristo Bezán Carmona, Cristóbal Martínez Otero, Ulises Almonte y Almonte. Este era mecánico y fue quien tomó el vehículo prestado y además lo alteró para aumentar su potencia y velocidad. Luis Ángel Sosa. Bienvenido Antonio Pichardo Saleme, alias El Chino. Eude Bruno Maldonado Díaz, brujo y cabecilla del grupo, y su hermano Manuel Vinicio Maldonado Díaz. Estos, el 6 de noviembre del año 1954, siendo las 9:05 de la mañana, se presentaron a la entidad bancaria Royal Bank of Canada de Santiago, ubicada en la calle Presidente Trujillo, hoy calle El Sol. Este acontecimiento sucedió un día sábado, por lo que la entidad bancaria no estaba ofreciendo servicio al público. Al ser recibido por el gerente de la institución, Eude, que andaba vestido de militar, le dijo a este que tenía órdenes superiores de hacer un cateo o revisión en la mencionada entidad bancaria. Cuando el gerente le pidió que se identificara y presentara credenciales de la orden de cateo, Eude sacó su arma amenazándolo y exigiéndole que tenía que abrir la bóveda del banco. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Pero la bóveda de un banco no es una caja fuerte en un hogar común. Se necesitaba la combinación de 2 personas, una de ellas estaba presente y la otra no. La persona ausente era Jos Beltrán, que vivía cerca del banco y había ido a su casa a tomar el desayuno. Ante esta situación, el gerente Rodríguez Sánchez fue exigido a que le escribiera unas letras a Beltrán pidiéndole que se presentara lo más pronto posible al banco. El gerente pensó que cuando Beltrán recibiera la notificación no se acercaría a la mencionada institución porque debía saber que algo irregular estaba pasando. Tú no pediste la guerra, madre tierra. La correspondencia fue enviada con la conserje del banco, Mercedes la Antigua, la cual fue escoltada por el chofer de los pandilleros José Ulises Almonte. En aquella época la palabra asalto a banco era considerada y asociada a la ciencia ficción, al cine y a las películas. Si a ello le agregamos la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo que vivía el país, esto no pasaría por la mente ni siquiera del más desquiciado. Personas de la época dijeron que además de creer contar con la protección de un ser supremo, estos individuos tuvieron como inspiración una película que vieron que trataba precisamente de un asalto a banco. Para fortuna de los asaltantes y desgracia de los empleados del banco, Jos Beltrán se presentó a la institución ignorando el peligro que le aguardaba. Entre la llegada de Beltrán, sacar el dinero de la bóveda y empacarlo les tomó más de 1 hora, pero estuvieron tranquilos porque pensaban que contaban con la protección de un ser supremo que no permitiría que nada saliera mal. La suma sustraída por los pillos ascendió a 149.268.000 pesos equivalentes al dólar, ya que el peso dominicano en aquella época estaba a la par con el dólar. Lograron escapar con el dinero y llegar a Santo Domingo en un tiempo récord, 1 hora y media, cuando en aquel entonces, por el mal estado en que se encontraban las carreteras, eran 3 horas de camino. Antes de cometer el asalto, el carro Ford del año 1951 había sido preparado por Ulises Almonte y Almonte, miembro de la banda que era mecánico, quien aumentó su potencia y velocidad. El vehículo había sido tomado prestado por Almonte, lo que trajo consecuencias menores a su propietario.
Este fue apresado e interrogado por la fiscalía, pero luego se determinó que fue engañado en su inocencia por los delincuentes. Pero como dice el dicho, no hay crimen perfecto ni nada oculto que no haya de ser revelado. Pues resulta que un vendedor ambulante de billetes vio la placa del carro en que se transportaban los delincuentes y se percató que tenía un billete con esa misma numeración. Trató de vendérselo a Eude, el cabecilla del grupo, pero este lo rechazó con palabras obscenas e impublicables. El número de la placa era 3331. Según reseñas históricas, este acontecimiento contribuyó a que luego los forajidos fueran apresados debido a que el vendedor de billete no olvidó la numeración de la placa. Esa fue la primera pista que tuvieron las autoridades y por ahí empezó la persecución. Y también los asaltantes habían violado las recomendaciones de su ser protector, las cuales consistían en que no hubiera derramamiento de sangre. Según declaraciones de algunos de los miembros de la banda a la fiscalía, cuando iban en la carretera de Santiago hacia Santo Domingo, en el área conocida como Nivaje, el ser subió a la cabeza de Eude y les dijo: se jodieron, les recomendé que no hubiera derramamiento de sangre, los haré llegar a Santo Domingo sin que lo detengan ni le pidan documentación, pero a partir de ahí ya no contarán con mi protección. Cuéntame una de vaquero. Estos, durante la consumación del asalto, habían estrangulado a 2 de los empleados del banco. Los que perdieron sus vidas durante el proceso del asalto fueron José Francisco Persia Rodríguez y el mensajero José Manuel Fernández Núñez. Y también al subgerente del banco lo dejaron por muerto cuando lo estrangularon con una driza que le dejó un doble surco en el cuello. Además lo golpearon con un objeto contundente que le rompió un hueso del cráneo, dejándole una gran hendidura en la cabeza, pero sobrevivió milagrosamente. Antes de abandonar la escena del crimen, los asaltantes encerraron a 7 de los empleados del banco en la bóveda con la intención que murieran por falta de oxígeno. Los empleados que quedaron encerrados en la bóveda del banco vivieron momentos de angustia y desesperación. Apenas se oían voces débiles, tenues y apagadas que salían del interior de la bóveda pidiendo auxilio. Las autoridades pertinentes que acudieron al lugar trataron por todos los medios de abrir la puerta lo más pronto posible para evitar que murieran por asfixia. Utilizaron un soplete de acetileno con el que se hizo un hueco a través del acero. Por ese hueco el gerente dio la combinación y fue así que se procedió a abrir la puerta, salvando de la muerte a los 7 empleados que estuvieron encerrados por más de 1 hora. Se comprobó que los encerrados lograron romper la puerta de cristal interior de la bóveda, lo que le permitió la comunicación con los regatistas. La noticia de este acontecimiento llegó a oído del tirano Rafael Leónidas Trujillo, estando este en el palacio. Inmediatamente organizó sus organismos de seguridad para dar con los asaltantes y la fortuna robada. Y también ofreció una recompensa de 10,000 pesos a quien diera información sobre los asaltantes. Reseñas de la época señalan que Rafael Leónidas Trujillo estuvo en el palacio hasta altas horas de la noche. Eude, cabecilla de la banda, había dado órdenes a que el dinero se guardara por lo menos en 3 lugares diferentes, por si alguno de la banda caía preso, se dificultara la recuperación de la fortuna robada. Oye, esa vaina. Pero el tirano no cogía esa, no era relajo. Esa misma noche, a la 1:30 de la mañana, los asaltantes ya estaban presos. 6 de ellos fueron atrapados en la capital y el que apodaban Chino fue apresado en San Pedro de Macorís. Manuel Vinicio Maldonado Díaz, hermano de Eude, fue quien delató al resto del grupo. Engañado por las promesas de las autoridades de que si cooperaba iban a disminuir su condena. Una verdadera ingenuidad en una dictadura. Parece que no conocía al tirano Rafael Leónidas Trujillo. La primera vivienda allanada fue la del chofer José Ulises Almonte y Almonte en la calle José Martí, número 271. Ahí fue detenido Vinicio Maldonado Díaz, hermano de Eude,
momento en que se bañaba. Los demás cayeron inmediatamente, como cuando se desbarata un castillo de naipe. 3 días después de cometido el asalto, ya lo estaban juzgando en el Palacio de Justicia de Santiago. Los 7 que tuvieron participación directa en el asalto al banco fueron condenados a 30 años de prisión cada uno. Trujillo, a su manera de hacer las cosas, conmutó la pena de los condenados. Sin embargo, el 15 de diciembre, un mes después de la sentencia, los condenados fueron sacados de la cárcel y llevados a realizar labores de chapeo o trabajo público. El sitio a donde lo llevaron fue a Los Platanitos, en Sánchez San Rafael, donde está ubicado hoy día el Estadio Cibao. Un informe oficial dijo que los presos trabajaban con machetes y que en un intento de fuga o escape se levantaron en contra de los custodios y fueron ametrallados a balazos en el acto. Solo Ulises Almonte y Almonte se salvó del ametrallamiento porque se encontraba realizando labores de mecánica en la fortaleza San Luis, comandada por el entonces coronel Ludovino Fernández, quien luego fue responsabilizado del asesinato de los 6 prisioneros. Trujillo, como siempre, fabricando culpables y simulando una justicia que nunca aplicó. Saludo para Porfirio Rubirosa, mi seguidor número 1. Como decía Robin Cariño, ese es mi amigo. Bye bye, nos vemos.